Gracia y paz, amados hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 5, verso 20. Ve lo que dice la palabra. La ley, pues, se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que algunas cosas que el Señor hizo, dentro de ellas la salvación y la aplicación de la ley, no fueron el plan original de nuestro Dios. Por lo menos es lo que vemos en el panorama bíblico. Por ejemplo, la salvación. O sea, Dios no creó al hombre para salvarlo. No, la Biblia no nos muestra eso. La palabra nos muestra contrariamente que Dios creó al hombre para hacer de él su habitación eterna, para hacer de él su imagen y semejanza de manera eterna. Lamentablemente, el hombre cayó y la vida de Dios salió de él. La naturaleza de Dios salió de él y entró en él la naturaleza de pecado. Es allí donde Dios formula el plan de salvación. ¿Qué podemos decir? La salvación es la corrección del error del hombre. ¿Entienden eso? Entonces es allí donde el Señor manifiesta su amor, es donde Cristo viene, se hace hombre, muere en nuestro lugar, porque el hombre había introducido a su naturaleza el pecado y por cuanto el pecado estaba en él, pasó a él la muerte, la separación eterna de Dios. Pero grande es el amor de Dios, que Dios quiso corregir eso. Que Dios quiso dar una oportunidad al hombre. ¿Para qué? Para que otra vez el hombre pudiese cumplir el plan original y eterno que Dios tenía. De la misma manera es la ley. La ley nunca fue el plan original de parte de Dios para el hombre. Porque la ley, el hombre caído, el hombre fallido, el hombre con la naturaleza de pecado, jamás podría cumplir la ley. Entonces, ¿por qué es que Dios dice que introdujo? Esa palabra introdujo nos muestra justamente que la ley no fue el plan original de Dios. ¿Entienden? Entonces, Él introdujo la ley. ¿Para qué? Para que el pecado se mostrase, para que el pecado abundase. No es que la ley produce pecado. Lo que pasa es que cuando la naturaleza de pecado entró en el hombre, la única manera de mostrar al hombre que había pecado en él era por la ley. Por ejemplo, si un hombre matara o mintiera por causa ya de su naturaleza de pecado y no hubiese una ley que dijera no mintáis, entonces simplemente nada mostraría que es pecado. Pero cuando el Señor da la ley, esa ley muestra que en él había pecado. Entonces la ley hace que el pecado del hombre se muestre, hace que la naturaleza de pecado salga a flote. Para eso se introdujo la ley. A la verdad, Dios no dio la ley para que el hombre la cumpliera. ¿Por qué? Porque ningún ser humano podría cumplir la ley. Dios es un Dios de bondad, un Dios de amor. Entonces, ¿cómo es que Dios podría darle al hombre una ley tan santa? Porque la ley es santa, es perfecta, porque viene el carácter de Dios. Si el hombre no pudiera cumplir, es simplemente para mostrar que en él hay pecado. Y como en él hay pecado, ahí el Señor le mostraría que sobreabundaría su gracia. Porque es allí donde el hombre entendería que no merece nada, solo morir. Y Dios se manifiesta perdonándolo. ¿Están entendiendo? Entonces la ley se dio para mostrar el pecado. Y cuando se muestra el pecado, se muestra la sobreabundancia de la gracia de Dios, que es la gracia, favor y merecido, perdón sin merecimiento. Qué tremenda verdad es. O sea, entonces, Señor nos muestra esta verdad. Entonces, ¿por qué es necesario entender esto? Para que tú y yo comprendamos que por nosotros no somos nada, por nosotros no podemos nada. Es la gracia de Dios que reposa en nosotros. Es en Él que somos vencedores. Es en Él que podemos vencer cada día entendiendo quiénes somos en Cristo Jesús. Él hizo de ti y de mí nuevas criaturas. Colocó una nueva naturaleza en nosotros. Y nuestra victoria es expresar esa nueva naturaleza. Y si alguno falló, como dice el apóstol, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Lo ideal, lo conveniente, es que en esa nueva naturaleza venzamos el pecado, no caigamos. ¿Por qué? Porque todo pecado tiene consecuencias y sufrimos las consecuencias. Pero nuestra relación con Dios no es alterada. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios no está basada en tu esfuerzo, en tus obras. Nuestra relación con Dios está basada en la obra de Cristo en la cruz. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Están entendiendo? Porque si tú llegaras al Padre por tu propio esfuerzo, entonces el Señor Jesús no sería el único camino. Él sería un camino y tú otro. Pero Jesús es el único camino. Solo a través de Él podemos tener paz y entrar confiadamente ante el trono de gracia. Que este día sea un día de disfrute para ti, de paz y descanso en el Señor y de victoria por tu nueva naturaleza
en Cristo Jesús. Muchas bendiciones.